Entonces, se guardó bien, o sea que eso yo lo voy a subir y no debe de haber problema, porque yo lo probé. Entonces, ok, seguimos. Vitamin C, ya nosotros vimos esto. Ya yo no lo tengo que tocar. Ya vimos qué es lo que pasa con Vitamin C, ¿verdad? Vimos Scurvy, mírenlo aquí, los perifolicular hemorrhages, ¿verdad? Los perifolicular hemorrhages, con qué yo dije que hay que hacer diagnóstico diferencial cuando vemos este trastorno en los folículos. ¿Con qué déficit de vitamina? Con la Las vitaminas. Exacto, con la vitamina A. Muy bien. Entonces, en la déficit de vitamina A, ¿qué es lo que hay? hiperkeratosis. Exacto. Exactamente. Entonces, fíjense esto, señores. El vitamin C convierte hierro férrico a ferroso. Es importante para el tratamiento de metemoglobulinemia, en la cual hay solamente hierro férrico. Para el tratamiento de metemoglobulinemia utilizamos esto. Eso también es importante porque el hierro ferroso es la forma en que se absorbe el hierro libre. Se absorbe el hierro ferroso. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un vegan que no come mucho hierro, no come mucha carne, por ende come poco hierro, ustedes le dan cítricos que, para, que contienen eventualmente vitamina C. Y esto va a hacer eso, va a convertir todo ese hierro férrico en ferroso y va a favorecer la absorción del hierro. Eso en metabolismo de hierro lo vemos en detalle. Entonces, tengan pendiente, vitamina C también, el exceso que produce calcium oxalate stones. Bien, se metaboliza y se convierte en oxalate, el vitamin C, de la ascorbic acid. Entonces, eso es con relación al vitamin C. Zinc, de los oligoelementos, veremos hierro, ¿verdad? Veremos los electrolitos, eventualmente veremos el magnesio ahí, entre otros. Pero el zinc deben de tener pendiente es la correlación, estas manifestaciones clínicas, la acrodermatitis enterohepática, en la cual ustedes van a tener este rash en la región perioral y genital. Van a tener anosmia y diseusia también, comúnmente, déficit de zinc. Bien. Eso también la deficiencia predispone a una cirrosis, ¿no? De tipo Ajá, a la cirrosis hepática. Los pacientes que tienen, que ya. sufren, esa enfermedad, esto es congénito. Usualmente el déficit de zinc o es porque no se lo suplen en una nutrición parenteral, no suplen el zinc, puede que pase y te produzca manifestaciones, rash cutáneo, anosmia, diseusia. O en el caso de la acrodermatitis enterohepática es por un transportador de zinc que está mutado. Entonces, eso te precipita a liver cirrhosis. Yo tengo una amiga que tiene que sufrió de esa enfermedad. Ella tiene acrodermatitis enterohepática, tiene una mutación acá. Ella tiene que tomar zinc en mayor cantidad diario, y ella no puede olerlo, el alcohol. El alcohol, ella se toma media cerveza y está mal, siente mal. Entonces, hay una predisposición a cirrosis hepática por alcohol en déficit de zinc. Eso lo pueden tener pendiente también. Ok. El zinc también se utiliza de manera terapéutica. El zinc se utiliza para bloquear la resorción del copper.
cuando tenemos enfermedad de Wilson, que tenemos mucho acúmulo de cobre, podemos utilizar zinc porque comparten el mismo transportador, y por ende me disminuye la absorción del cobre. Utilizo zinc para que compita con el transportador y el cobre se excrete en las heces. Eso también un uso terapéutico del zinc. Bien, entonces kwashiorkor y marasmo. Entonces miren, de kwashiorkor y marasmo tenemos el marasmo. Es un déficit calórico, tenemos bajas calorías, tenemos consumo en baja cantidad tanto de carbohidratos como de proteínas. Eventualmente las proteínas periféricas, las proteínas de los músculos, no se consumen para formar carbohidratos, ¿verdad? Y mantener los niveles de glicemia adecuados. Eso en marasmo tenemos este aspecto, eso es inconfundible, ¿verdad? El broomstick limbs, así se le denomina, broomstick limbs. El kwashiorkor, lo que tenemos es un déficit proteico. Kwashiorkor significa, no recuerdo de dónde es, pero significa como el segundo hijo, algo así. Porque lo que pasa es que al niño, cuando nace, la madre, en países subdesarrollados, la madre le da el seno, que tiene carbohidratos, tiene proteína, etcétera. Entonces cuando nace el segundo niño, la madre al segundo niño, le da agua de arroz, rice water, que nada más tiene carbohidrato, eso no tiene proteína. Entonces las calorías están normales, él está consumiendo calorías, pero solamente de carbohidrato. Entonces, ¿qué pasa? El músculo del cuerpo no se utiliza porque el tejido muscular periférico se utiliza para generar glucosa para gluconeogénesis, ¿no? ¿Verdad? Eventualmente todo acaba en alanina, y veremos más adelante ahora en el metabolismo cómo esa alanina sube en la vía en gluconeogénesis y genera glucosa. Entonces, como le estamos dando carbohidrato al niño, no hay necesidad de utilizar esas proteínas periféricas y se quedan ahí. Por ende, él no tiene el wasting que tiene el marasmo. Pero ¿qué pasa? Tengo bajo ingesta de proteínas y por ende tengo baja ingesta de aminoácidos, y lo que va a pasar es que el hígado no va a poder sintetizar albúmina porque no hay aminoácidos, y si no hay albúmina, entonces ¿qué pasa? Pierdo la presión coloidosmótica de los vasos sanguíneos, la presión oncótica, el oncotic pressure, y eventualmente eso me lleva a edema. Eso lo vamos a ver en leyes de Frank Starling, de la fisiopatología del edema. Entonces la disminución de albúmina eventualmente me conlleva edema, y eso es lo que tenemos aquí. Ese niño tiene ascitis. Bien, ese niño tiene ascitis es porque no tiene presión coloidosmótica y se filtra todo ese líquido al tercer espacio aquí. Entonces, ¿qué pasa? Fatty liver. Entonces miren qué pasa. El fatty liver es porque el hígado sintetiza VLDL, que es la forma del hígado transportar los triglicéridos a la sangre, triglicéridos y colesterol a la sangre. Pero el VLDL necesita una proteína para su síntesis, que es el ApoB100. Entonces, si no tengo ApoB100,
porque no tengo proteína. Entonces ese VLDL, todos esos triglicéridos se quedan en el hígado y me produce un hígado graso. Bien, produce un fatty liver. Entonces por eso es que tienen fatty liver los niños con kwashiorkor. Ya estos dos signos, el flaky paint sign es esto en la piel, se descama también, hay un descamamiento de la piel, secundario también el déficit proteico, que se denomina así flaky paint, porque ustedes pueden tomar ese fragmento de piel así, alarlo, despegarlo como si fuese una pintura de esa seca ya, vieja. Y el flag sign es en los cabellos, o sea, van a tener zonas que va a tener un cabello normal de color negro y otras zonas que van a tener un cabello de color blanco, otras zonas que no van a tener cabello y así. Entonces aparentemente como si fuesen una bandera, ¿verdad? Que tiene diferentes colores y así se le ve el cabello. Entonces eso es kwashiorkor y marasmos. Bien. Entonces, señores, deben de tener pendiente el refeeding syndrome. Cuando realimentamos al niño, especialmente al niño con marasmo. Déjame hablarle un poquito de eso. Allá llegó un caso de eso en la clínica. ¿Un refeeding? Sí, porque tú sabes, yo trabajo en la Cruz Jiminián. El doctor recogió un niño que lo abandonaron, un huérfano. Ya tú sabes, tenía los reales siglos sin comer. Cuando le dieron de allá para acá una arritmia y un de todo, y el magnesio creo que baja durísimo abajo. El fosfato. El fosfato. Entonces, sí, pasa muchas cosas. Entonces, el refeeding syndrome es importante. Lo que pasa es que ese paciente, cuando ustedes le dan carbohidratos y le empiezan y sube la insulina de súbito, o sea, tenía mucho tiempo en inanición, ahora tiene insulina, la insulina va a favorecer que todas las enzimas, esas quinasas que se encuentran dentro de la célula empiecen a funcionar, y todas esas quinasas van a depletar todo el fosfato que hay del cuerpo. Entonces le produce una hipofosfatemia aguda al niño, y eso eventualmente la hipofosfatemia le puede producir arritmias cardíacas, anemia hemolítica, rhabdomiólisis también, etcétera, muchísimas cosas. También la misma insulina estimula. La insulina ahora que el niño no tenía porque estaba en inanición, va a favorecer la acción de la bomba sodio-potasio ATPase, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a sacar todo el sodio, va a entrar todo el potasio, que puede producir una hipocalemia, arritmia cardíaca. Eso también es parte del refeeding syndrome. También más sodio extracelular, más agua, edema. Hay un refeeding edema también. Entonces, edema, arritmias cardíacas, hipofosfatemia, todo eso es parte del refeeding syndrome. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay que darle, eso es al paso que se les repone las calorías, los carbohidratos, eso es al paso, y eso es un pediatra, ¿verdad? Con una fórmula que se calculan, y eso es poco a poco para retomar el peso que le corresponde. Entonces, ¿qué más le pasó a ese paciente? ¿Una arritmia solamente? Él tenía de todo, en verdad, ese paciente. También tenía muchos... ¿Qué laboratorio tenía? No recuerdo bien del todo, pero
él tenía hasta, además de los laboratorios, él era, creo que falsémico, y tenía úlceras. Cuando vieron, tenía osteomielitis. Después yo vi que podía ser como por salmonela, creo que predispone mucho osteomielitis en los pacientes falsémicos. ¿Qué más tenía? Wow. Tenía muchísimo acceso. Tuvieron que ingresarlo a la sala de aislamiento por los accesos que tenía, la arritmia que hizo. Al final le llegaron a poner una parenteral, bajando ahí lento, pero tenía más cosas que no recuerdo. También cuando el nutricionista llegó, él tenía algunos como 18 años y se veía como de 11 años. Y el nutricionista dijo como que fue por como no tenía grasa, ya que las hormonas que se suponía que debían desarrollarlo, no lo hicieron por la misma falta de grasa que tenía en el cuerpo, y por eso se veía como infantil, algo así, porque él estaba hablando. Tuvo un retardo en el crecimiento. Está bien. Sí, eso se corrige, eso puede corregir si se le corrige el marasmo. En fin, eso bueno, sí, también tenía la barriga grandísima. También. Pues era combinado. Era kwashiorkor y marasmo, que puede ocurrir también. O sea que aparte de una dieta hipocalórica, también tenía una dieta hipoproteica. Entonces eso puede ocurrir también, combinarse los dos. Ok. Nada, eso es. Kwashiorkor y marasmo, señor. Entonces ya con eso concluimos la parte de vitamins. Son muchos detalles, pero lo vamos a ir repasando. Lo vamos a ir repasando a medida que vayamos viendo dónde es que actúan todas esas vitaminas. Ahora mismo en metabolismo. Entonces vamos a avanzar lo que podamos de metabolismo ahora. Entonces, metabolismos, vamos a hablar de metabolismo. El primer metabolismo que vamos a ver es el metabolismo del etanol. Eso está al final de nutrición, y realmente hay que verlo aquí porque el metabolismo del etanol tiene correlaciones básicamente con casi todas las vías metabólicas. Entonces vamos a entender el metabolismo del etanol. Y así, cuando veamos las vías metabólicas, vamos a entender las respectivas correlaciones que tiene el estado celular que produce la ingesta de etanol. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Etanol. Tenemos dos enzimas. El etanol se degrada por la alcohol deshidrogenasa en acetaldehído y por la acetaldehído deshidrogenasa en acetato. Esto genera NADH. Esas dos reacciones generan NADH, y debido a este aumento en NADH es que se explican muchas manifestaciones que produce el consumo de alcohol, tanto agudas como crónicas. Bien, ese aumento de NADH intracelular. Entonces tengan pendiente eso. Vamos a ver, aquí está en resumen qué es lo que hacen, pero vamos a ver las vías metabólicas per se para que la entiendan bien antes de verlo aquí en este gráfico. Después volveremos al gráfico también a modo de resumen, pero por ahora tengan pendiente eso. Hay mucho NADH. Todo ese etanol que consumimos va a llegar a acetato y eso eventualmente a acetil-CoA. Pero NADH en el proceso se va a generar
Entonces, eso es una de las vías por las cuales se degrada el etanol. El etanol también se degrada por vía microsomal. Eso es con la enzima citocromo 2E1. Eso tiene una correlación importante, esta vía, y es el caso del acetaminofén. El acetaminofén también tiene otras vías metabólicas por las cuales se degrada. Tiene otras vías metabólicas, pero también se puede degradar por la citocromo 2E1. Por las otras vías metabólicas se producen sustancias que son inocuas, sustancias inocuas que se excretan vía renal y no hay problema. No hay problema. Ahora bien, por el citocromo 2E1 se genera el metabolito tóxico del etanol, que es el NADPQ, que es la N-acetilparabenzoquinonimina, que es un radical libre, un free radical. Eso produce daño celular. Eso produce en una intoxicación por etanol un acute liver failure, que es la intoxicación por etanol es la causa más común de acute liver failure. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo soy un consumidor de alcohol crónico, esta enzima se eleva, se expresa más, la citocromo 2E1. Por ende, un paciente alcohólico crónico necesita menos dosis de acetaminofén para producir toxicidad. Usualmente, en un paciente normal, si ustedes consumen 8 a 10 gramos de acetaminofén, le va a producir un acute liver failure. Pero en un paciente alcohólico crónico, 4 gramos de acetaminofén son suficientes para producir toxicidad. Bien, entonces, y es por esto, porque aumenta la expresión de esta enzima metabolizante. Entonces, muy importante esa correlación. Ok, entonces vamos a ver otras correlaciones aquí de la vía del etanol. Fíjense el acetaldehído. El acetaldehído, señores, es la razón por la cual esto es lo que se une a la tiamina y la disminuye la tiamina. Bien, es el acetaldehído que se une a la tiamina y la disminuye, y por ende produce lo que vimos de Beriberi, Wernicke y Korsakoff. El acetaldehído es lo que produce el hangover. Produce la vasodilatación periférica, el flushing cutáneo, y produce las manifestaciones del sistema nervioso central, el headache, el hangover per se. Entonces, eso tiene importancia. Ese flushing cutáneo tiene importancia porque, ¿qué pasa? Cuando estamos en un ambiente frío, hay una vasoconstricción periférica para mantener el calor del cuerpo, para que no se pierda calor por conducción o por convección. Porque el calor, o sea, se pierde por la sangre. Cuando la sangre se expone a la piel, a través de ahí se pierde el calor. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen una intoxicación por etanol y tienen este flushing cutáneo, eso aumenta la pérdida de calor, la pérdida de temperatura, y se precipita la hipotermia si ustedes están en un sitio frío. Bien, tengan pendiente eso.
ese flushing es, ¿saben lo que es el Asian flush? Asian flush. Los asiáticos, señores, tienen menos. Eso es. Tienen menos acetaldehído deshidrogenasa. O sea, que los asiáticos tienden a sufrir menos resaca. A más resaca. Sufren más resaca y toleran menos el alcohol. ¿Por qué? Porque tienen menos acetaldehyde dehydrogenase y por ende se acumula el acetaldehyde. Y porque se acumula el acetaldehyde se produce ese flush cutáneo y los asiáticos tienden a producir ese fenotipo cuando consumen alcohol. Entonces, en cambio, los afroamericanos tienen más acetaldehyde dehydrogenase. Eso tiene importancia, porque el acetaldehyde dehydrogenase también es la enzima que metaboliza el nitroglycerin, la nitroglicerina que le damos a los pacientes como parte de un manejo de una crisis hipertensiva, por ejemplo. Entonces, en vez de darle, como tienen poca de esta enzima del acetaldehyde dehydrogenase, los asiáticos preferimos darle isosorbide dinitrate, que es otro nitrato que no utiliza la forma mitocondrial, que es la que tienen deficiente los asiáticos, sino que utiliza la forma citosólica. Bien, entonces si usted tiene un asiático con una crisis hipertensiva y le tienen que dar un nitrato, pues ustedes prefieren utilizar un isosorbide dinitrate en vez de un nitroglycerin per se sublingual, por ejemplo. Bien. Entonces, señores, eso son esta correlación al acetaldehyde. Ups. Vamos a borrar aquí. Tenemos dos cosas importantes. Miren acá, el disulfiram. El disulfiram se utiliza para el manejo de alcohol withdrawal. O sea, cuando queremos hacer, cuando no el alcohol withdrawal, perdón, el alcohol, la adicción al alcohol, el alcoholismo per se. Lo que utilizamos es disulfiram, no el de primera línea, por cierto, no el de primera línea. El de primera línea es la naltrexona y el acamprosato, pero el disulfiram en algunos pacientes lo podemos considerar, porque lo que va a hacer el disulfiram es que, como inhibe esta enzima, aumenta el acetaldehído y eso le va a producir más hangover al paciente. Entonces, cuando el paciente toma disulfiram, le va a producir hangover. Entonces, eso lo ayuda, ese efecto adverso le ayuda a dejar el alcohol. Entonces, hay fármacos que tienen efectos tipo disulfiram like. Dentro de ellos, muy común, el metronidazol tiene disulfiram like. La tolbutamida, las sulfonilurias tienen efecto disulfiram like, la glicofulvina, entre otros fármacos. Todos esos fármacos me elevan el acetaldehído y me producen hangover. Bien, entonces cuando ustedes indican esos fármacos que tienen efecto tipo disulfiram, deben de decirle al paciente que no consuman alcohol cuando están utilizando esos fármacos, porque le va a producir un hangover de su madre. le va a dar duro al otro día. Bien, entonces eso es con relación al acetaldehído. Fíjense, el fomepizol no lo utilizamos para el tratamiento del etanol, no, per se, no
No lo utilizamos para esto, para la intoxicación por etanol no. Lo utilizamos para la intoxicación por metanol, sí. Porque el metanol, tanto... ¿Pero el Claret? No. El Cleren es alcohol, lo que pasa es que tiene metanol. Miren qué es lo que pasa. Cuando estamos sintetizando alcohol de forma clandestina, los procesos de filtrado donde separamos sustancias nocivas no son los mejores, porque eso no está hecho en una factoría per se. Entonces se acumula el metanol en el producto. Entonces el metanol, lo que pasa es que se metaboliza por el alcohol deshidrogenasa a formic acid, ácido fórmico, que es lo mismo que el formol, con lo que preservan los cadáveres. Eso es lo que se convierte en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? El formic acid me va a producir daño a nivel del sistema nervioso central, tanto en el globus pallidus, que eso es parte de los ganglios ganglios basales, como también en el optic nerve, en el nervio óptico. Entonces me va a producir blindness. Si no se muere el paciente, o sea, va a quedar ciego, que ese fue el caso de dos hermanos de aquí, de por mi casa. Uno se murió y el otro quedó ciego, porque se bebieron un Cleren. Entonces, ¿qué pasa? El Fomepisol, ahí es que ustedes lo van a utilizar para impedir la conversión de metanol a ácido fórmico. Bien, lo que utilizan acá en República Dominicana es etanol, porque como tanto el metanol y el etanol compiten por la misma enzima, si ustedes le dan etanol al paciente, etanol puro, van a competir por la enzima y menos metanol se va a convertir en ácido fórmico. Bien, entonces ustedes le pueden bajar etanol lo más puro que ustedes puedan al paciente también, y eso va a impedir la conversión del metanol. Bien, entonces eso es el metanol per se. Entonces tenemos el etilenglicol, que es el antifreeze. Ese es el antifreeze. Se utiliza como anti-freezing agent. A veces lo utilizan en las tuberías de las casas para evitar que se congelen en sitios muy fríos. O también el mismo antifreeze que utilizamos a veces en los carros. ¿Qué pasa con el etilenglicol? Que es dulce, es sweet. Es dulce, y por ende los niños, si lo ingieren, van a seguir ingiriéndolo. Si lo prueban, van a seguir ingiriéndolo. Entonces el etilenglicol se va a metabolizar también por el alcohol deshidrogenasa, pero va a generar oxalate, va a generar oxalato, y eso va a generar calcium oxalate stone. Se va a precipitar, va a producir un acute kidney injury por precipitación de cristales de oxalato cálcico en los túbulos renales. Bien, eso es lo que va a hacer el etilenglicol. Eso también ustedes lo pueden tratar con Fomepisol, o lo pueden tratar con hasta con el mismo etanol, con todo lo que, porque el mismo etanol compite por la enzima. O sea, esos tres compuestos se metabolizan por la alcohol deshidrogenasa, por la misma enzima. Bien, ok, y ya con eso abarcamos lo más importante hasta ahora del metabolismo del alcohol y otros derivados. Ya sus efectos a nivel de las vías metabólicas lo vamos a ver
vamos a empezarlo, vamos a dejarlo aquí y mañana empezamos per se con ya todas las vías metabólicas y ahí hablamos de las correlaciones del etanol en todas las vías. Bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta antes de que concluyamos de alguno de los temas que vimos? Pero engrifado. ¿Cómo? Los pelos engrifados. Oye, eso está pasado. ¿No tienen ninguna pregunta? Hello. Pero hablen, señor, y que vaina. No, yo no tengo ninguna pregunta. Okay. Digan que no, que sea. Digan pelo engrifado, ya. No, digan que sí o que no, ya. Pero está bien, entonces nada, pues lo dejamos aquí. Entonces, señores, mañana seguimos con metabolismo. Yo voy a reenviar la diapositiva a Luis para que la tenga, porque se enviaron antes que tú entraras. Está bien, entonces. Yo lo voy a estar esperando. Así que ya ustedes saben, señores. Nos vemos mañana. Quede bien. Buenas noches. Bueno, que pasen buenas noches. Elijah, stop. Bye bye. Bye. Ay, coño.